Muy buenas noches. Este es Destino 2011 y yo soy Julio Ligorría. Nuestro invitado de esta noche es el analista, sociólogo y comentarista de prensa Gustavo Porras Castejón, uno de los personajes más respetados en el ámbito político nacional. Porras ha tenido una larga trayectoria en la vida nacional, clandestina y pública. Es interesante arrancar conociendo sobre el tránsito que ha tenido esa participación suya. Combatiente guerrillero en los años 70, dirigente político y luego disidente de la insurgencia en los 80, fue secretario privado del presidente Álvaro Arzú a mediados de los 90 y encabezó la Comisión Negociadora de la Paz por parte del gobierno en la etapa final del proceso. Personaje multifacético, Gustavo Porras relata las peripecias de la guerrilla en Quiché y el Altiplano durante la ofensiva militar de 1981 en su obra Las Huellas de Guatemala. Este libro fue el libro más vendido a nivel nacional en el año 2009, cuando agotó sus 3 ediciones. Porras es consultor principal del Instituto Multipartidario Holandés en Guatemala, desde donde apoya la formación de líderes políticos para varios partidos. Impulsa, además, la construcción de un Consejo Económico y Social de Guatemala a imagen del que funciona en España. El ente funcionaría como un alto órgano consultivo del gobierno, concebido como un lugar de entendimiento entre los agentes sociales y económicos del país. En España, el Consejo emite dictamen preceptivo sobre los anteproyectos de ley del Estado, anteproyectos de ley que regulen las políticas socioeconómicas y laborales y proyectos que el gobierno considera de gran trascendencia. En esta etapa de su vida política, nuestro entrevistado de hoy está intentando construir una institucionalidad nueva, ecuánime, balanceada, con una propuesta de fondo que hoy conoceremos. Bienvenido, Gustavo, a Destino 2011. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias a ti, Julio, y por esa presentación tan generosa de mi persona. Mira, cuéntanos, ¿qué hizo hace algunos años que tú te involucraras en el movimiento guerrillero? Cuéntanos un poco de esa parte que pocos o muchos conocen, pero tal vez no en la intimidad, que es lo que quisiéramos lograr en este programa. Pues en primer lugar, no fue un caso aislado. Yo creo que forma parte de un fenómeno de una generación, además muy peculiar, porque, digamos, su origen inmediato es el grupo llamado Cráter, que se formó como resultado de cursos de capacitación social que sobre todo los padres jesuitas vinieron a impartir en Guatemala y tuvieron como destinatario a los alumnos de los colegios católicos del Montemaría, del Liceo Javier, Liceo Guatemala, etcétera. Es decir, tocaron un medio tradicionalmente ajeno a las luchas sociales y políticas. Sin embargo, esos cursillos despertaron en nosotros una conciencia social muy aguda. La evolución de los diferentes participantes fue distinta. Unos efectivamente nos incorporamos al movimiento revolucionario, otros no, y han tenido en la vida del país una incidencia positiva. Y lo que realmente nos empujó a la radicalización fue la intolerancia de la sociedad guatemalteca de entonces, la despreocupación, sobre todo en los sectores altos, por la problemática del país, las visiones simplistas de que no había que hacer cambio alguno, sino que en definitiva, si la cosa se complicaba, ahí estaban los aviones en el canal de Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante. ¿Y qué te persuade años después de involucrarte directamente en el gobierno, en un gobierno de corte relativamente conservador, aunque también tenía sus pinceladas de liberal, como el del presidente Álvaro Arzú? Pues fundamentalmente la evolución de los acontecimientos, yo diría, en el mundo y en Guatemala, y muy concretamente la situación política del país en ese momento. Yo regresé a Guatemala precisamente como fruto de que la apertura democrática, que en un principio muchos pensamos que era una mera mascarada, fue dando su fruto y se crearon las condiciones para que uno de nuevo pudiera participar en política únicamente sujeto a las leyes, pero sin restricción ideológica de ningún tipo. Y en la Guatemala concreta a la que yo volví, el tema del poder estaba claramente planteado entre Álvaro Arzú y el FRG con Ríos Montt a la cabeza y de candidato posteriormente Alfonso Portillo. Y para mí era muy clara la opción y había que apoyar la candidatura de Álvaro Arzú, que independientemente de cualquier distancia ideológica representaba para el país
un conjunto de posibilidades y muy en particular la posibilidad de firmar la paz. Independientemente del propósito que tuviera o no el FRG, era obvio que la guerrilla jamás iba a firmar la paz con un gobierno del FRG. En cambio, el gobierno de Arzú tenía todas las condiciones, la fortaleza política que derivó de las elecciones, pero también el hecho de que fuera un partido y un gobierno que, si bien de naturaleza conservadora, que es como a Álvaro Arzú le gusta definirse a sí mismo, era un gobierno que nunca había tenido implicación alguna en la represión, ni había coqueteado tampoco con oficiales del ejército. Interesante. Yo también estoy retornando al país desde hace algunos meses y en mis evaluaciones he llegado a la conclusión de que en estos 25 años de democracia, si bien es cierto hemos avanzado en muchas cosas, yo suelo decir últimamente que hace 25 años teníamos un estado de esperanza y transitamos y al final ahora nos encontramos con lo que se ha dado en llamar un estado fallido. A mí me gustaría, a la luz de tu vasta experiencia, Gustavo, que nos definieras el concepto de estado fallido, por lo menos a la luz de lo que podría ser el ámbito de su relación con, o de su sometimiento a la fuerza del crimen organizado global hoy en día. Pues efectivamente, Julio, sin pretender una definición, pero todos nos debemos preguntar, ¿estado fallido con relación a qué? Y es con relación a ese crimen organizado. Con relación a la problemática económica y social del país, tenemos un estado débil, un estado frágil, pero no un estado fallido. Y si lo vemos desde la perspectiva de qué tan capaz es el Estado de Guatemala de combatir al crimen organizado, y lo comparamos con la situación de otros países, yo diría que la lista de estados fallidos comenzaría por Estados Unidos, que no ha tenido capacidad alguna de golpear el alto consumo de droga, de desarticular las redes de distribución de droga que han de ser gigantescas en ese país, ni siquiera de golpear duramente en materia de lavado de dinero. Entonces, yo pienso que es un concepto engañoso, porque efectivamente nos mide frente a una delincuencia que, si no dispusiera, es decir, que por disponer de esos inmensos recursos, hace fallido al Estado de Guatemala, hace fallido al Estado mexicano, que ha sido un paradigma de Estado fuerte, y donde se planten hay una desproporción en los recursos que es imposible de remontar si los países consumidores no ponen su parte esencial y decisiva en esta batalla. Regresamos con Gustavo Porras Castejón en Destino 2011. Ya volvemos.